Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Jóvenes, muy buenos días. Qué gustazo volver a conectar el día de hoy, en este mes de noviembre de 1985. ¿Qué tal? ¿Qué tal si fuera una realidad? ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran con nosotros el día de hoy? ¿En qué parte de la República sintonizas El Ático? Conéctate a través de el 8123-19-1069. Produce el programa mi querido amigo Arturo Guerrero. Mi nombre es Carlos. Bueno, hoy en la plática para el trayecto quiero empezar con esto. Lo habíamos planeado hace unas semanas, lo habíamos estado cambiando, pero creo que es más que una reflexión que vamos a hacer hoy. Vamos a poner nuestra mente a trabajar un poco, pero seguramente que lo que se cause en ese trabajo mental te va a hacer bien, te vas a sentir bien. Porque acuérdense que cuando empezamos a recordar de dónde venimos, se establece la ruta hacia dónde vamos. A veces se pierde un poco la ruta en el camino, se puede perder, pero el destino, ese ya está trazado. 1985, hace 40 años, un mes de noviembre. A esta hora, 8:17 de la mañana, dime, a través de la plática para el trayecto, 3 cosas que estarías haciendo. 3 cosas que si fuera hoy, ese noviembre de 1985, ¿qué estarías haciendo en tu vida? Primeramente tienes que ubicarte en qué edad tendrías, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, 1985 serían 11 años de edad. Estaría en la escuela secundaria. Yo creo que si no estoy en primero, debo estar en segundo. Y lo primero que haría es buscar, cada vez que llegaba al salón, a la chava que me gustaba. Ella sabe quién es, ya se lo confesé hace poco. Y verla pasar en los pasillos, ¿no? Es lo primero que vendría en mi mente si me hubiera despertado hoy, en 1985. Llegar a la escuela secundaria y buscarla. Luego la vagancia, ¿no? Con los amigos y empezar. Fíjense, 1985, noviembre, 11 años de edad, empezar a tocar la batería con un grupo de amigos en una cochera, en un proyecto que hasta le pusimos nombre. Platícame parte de tu historia. Primeramente, ubícate. 40 años atrás. Hoy amanecimos así. Afortunada o lamentablemente, estamos viajando 40 años atrás. ¿Y hoy qué harías si estuvieras levantándote, si estuvieras a las 8:18 en algún lugar físicamente, aunque la mente te va a llevar ahí? De 1985, platícame 3 cosas que estarías haciendo el día de hoy. Y sin duda, pondría la radio llegando a casa y sin duda estaría sonando algo como esto. Bueno, pues hoy vamos a ubicarnos en esta primera hora y en la plática para el trayecto ahí. 1985, han pasado 40 años. En el mes de noviembre, previo a Navidades. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué soñabas? ¿Qué querías? Compártelo con nosotros hoy y sé parte del Ático. Empiezan a llegar tus historias. Es genial cuando nos empezamos a ubicar en nuestra cronología personal, ¿no? ¿Dónde estaba realmente en 1985? Hace 40 años, jóvenes. Se dice fácil, pero ya se fueron 40 años. 4 estaciones del tren recorridas. 1985 a las 8:23. ¿Dónde deberías de estar? 3 cosas que te acuerdes que quieras compartir con nosotros. Claro, obviamente esta hora será totalmente lanzada en el año 1985 con noticias de ese año, de ese mes y clásicos de ese mismo mes y ese mismo año. Me dicen, Carlos, noviembre de 1985, por la mañana iba a la escuela de computación a estudiar capturista de datos, para por la tarde irme a la preparatoria número 9. En ese tiempo andaba muy triste porque me había cortado mi novia. Yo tenía 15 años. Hija, qué buena historia. Así están llegando muchísimas gracias por compartir. Carlos, estaría tomando mi biberón porque tendría 2 años. Saludos. Bueno, pues, muy joven entonces. Carlos, yo estaba en primero de preparatoria, en la preparatoria número 9, y medio sacado de onda, si me permites el término, y buscando amigos de la secundaria y jugando a los futbolitos, perdiéndome por ahí. Qué cosas, ¿no? Y cada rato ponían Baby Jane de Rod Stewart
en la rocola. Baby Jane debería de sonar. Sí, claro. Hola Carlos, buenos días. Me escriben por acá. Te habla Ricardo, te saluda Ricardo. Yo estaría en la prepa, tomando clases porque no era de los que salían mucho. Era medio aburrido el tema. Y estaría bromeando con mis cuates, José Ángel, Raimundo, Cristóbal y muchos más. Buen tema, ¿eh? Vamos a viajar juntos a 1985 esta mañana, ¿no? Me dicen por acá, Carlos, si tuvieras 11 como yo, estaríamos en la primaria, en sexto. Fíjense que mi querido Agustín estaba haciendo cuentas con Arturo y tienen razón, tienen toda la razón. Yo no había entrado a la escuela secundaria. Estaba por salir de la escuela primaria. Estaba saliendo de la escuela primaria de sexto año, ¿no? Tienes toda la razón. Yo estaba en ese tiempo en el sexto año y esperando lo que vendría en la expectativa del primer año de secundaria. Estaría platicando con mis amigos, me dice Agustín, sobre los fantasmas que se aparecían en las noches en la escuela. Bueno, si yo estuviera en sexto de primaria, entonces estaría en la esquina con, ya saben quién, Beto Mentiras, Alex Modales, Mitos y Leyendas, que se uniría al clan. Mi pequeño Piolín, todos estaríamos ahí en la esquina. Julio, estaríamos platicando de puras y puras y puras mentiras. Puras mentiras, pero qué buenas mentiras, ¿no? Qué divertidos días. Carlos, aquí Juanjo, en el tema de hoy te platico. En 1985 yo tenía 31 años, trabajando en una empresa que hoy ya no existe, a cargo de personal como ingeniero de producción. Estaría llegando a casa para jugar con impaciencia con mi hija mayor entonces, de 3 años, y mi segunda hija apenas de meses de edad. Y buscando ya con tiempo los regalos de Navidad. Y planeando ya poner el árbol de Navidad, pues siempre lo hacemos en noviembre. Saludos, vamos a regresar. Y nos quedamos un rato ahí, ¿por qué no? Un tiempo ahí. 1985, Carlos, encendería mi televisión de 4 pulgadas con radio y con casetera para ver Mazinger Z. Eso estaría haciendo. Carlos, buenos días. 1985, noviembre. Primero estaría trabajando de ingeniero agrónomo en Nayarit. Luego manejaría de Nayarit a Nuevo León toda la noche atravesando el Espinazo del Diablo y la Sierra de Durango. Porque nacía mi primer hijo. Saludos, soy José Luis. Qué buenas historias. Carlos, buen día, como siempre, escuchándote desde Ocoyoacac, Estado de México, pero soy de Monterrey y para esa edad aún vivía por allá. Hace 40 años, preguntas, 1985. Bueno, estaría desayunando con mi abuela café y sus deliciosas tortillas de harina con frijoles con chorizo. Te pregunto algo, mi querida escucha, ¿tuvimos la misma abuela? Porque yo estaría haciendo exactamente lo mismo. Mira, me dio una nostalgia del tamaño del mundo. Estarías haciendo exactamente lo mismo. Café con leche, unas gorditas recién hechas, sabor a mantequilla, que olían toda la cocina en la pequeña casa de mi abuela en el centro de Monterrey, y estaría degustando frijoles recién hechos que no los dejaban ni llegar a la mesa. Además, me dice, estaría platicando con ella. Bueno, te pregunto de nuevo, ¿sería nuestra misma abuela en mundos paralelos? Y en la tarde, ¿qué tiempos aquellos? Aunque ella ya no esté en este plano terrenal, siempre la recuerdo, sobre todo en los desayunos y las pláticas que me daba. Te saluda Elsa desde Ocoyoacac, en el Estado de México. Bueno, pues, 1985, alguien dijo por ahí, estaría escuchando a todo volumen en mi grabadora. Algunos le decían Grable. Un cassette grabado con Rod Stewart y el clásico Baby Jane. Comparte con nosotros tu mañana en Classic. Carlos, estaría remontándome a 1985 cuando tenía 17 años en la Facultad de Nutrición, estaba estudiando y en mi segunda hora, exactamente a las 8:38, estaría llevando la clase de fisiología. Después de ahí, me iría a trabajar a una imprenta y saldría para llegar a mi casa y tomar mi bici e irme por Leones y disfrutar con mis amigos esas tardes. ¿Qué estarías haciendo hace 40 años, 1985? Un año de muchos movimientos, acontecimientos y siempre, al menos en la niñez y parte de la adolescencia, nosotros bajo la sombra de la famosa Guerra Fría. De hecho, en ese mes de noviembre de 1985, se provoca la primera reunión entre Mikhail Gorbachev y el presidente Reagan para empezar a entablar
el famoso desarme nuclear y tratar de salir de la Guerra Fría que traía décadas detrás, ¿no? Desde las guerras mundiales, desde todos esos acontecimientos, nosotros todavía llevamos en la espalda, al menos en la mente, que algún día alguien se equivocaría y lanzaría un misil de un continente a otro, de un país a otro, y entonces vendría la catástrofe que en los 80 Terminator también nos empezaba a contar. Era muy fatalista el cine de los 80, ¿se acuerdan? Había mucho tema apocalíptico también. Me dicen por acá, Carlos, y esto es importante lo que me dice Feliciano, aunque ya habían pasado 2 meses, todavía estábamos muy consternados por el terremoto de la Ciudad de México. Yo creo que ese terremoto golpeó emocionalmente a todo el país. Bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero especialmente a nuestros hermanos de Ciudad de México, 1985. Yo recibí ese año precisamente, tienen razón, yo estaba en sexto de primaria porque recibimos a muchos amigos que se vienen a vivir a Monterrey después de los temblores, de los sismos de 1985. ¿Qué estarías haciendo hoy? Pero hoy específicamente, un día de noviembre, 18 de noviembre 1985, a las 8:42. Bueno, me dicen por acá, ese año, Carlos, estaba enamorado de mi maestra de segundo grado. Se llamaba Lorena y se vestía como Madonna. No, hombre, qué combinación. Ya hiciste que mi mente se fuera totalmente, mi querido Paco, a imaginarme una maestra entrando a un salón de primaria de los 80 con el look de Madonna y la cara de Madonna. No, ya me perdiste. Saludos, y estaba jugando Atari, Carlos, y comiéndome un chili dog en el recreo. Soy Paco Gaitán. Un abrazo, mi querido Paco. Carlos, buen día. Soy Sonia Valdés. Escuchamos en Saltillo. Muchas gracias. Yo tenía 3 años. La verdad no recuerdo qué estaría haciendo, pero tenía 3 años de edad. Era la canción de Stevie Wonder la que sonaba I Just Called to Say I Love You. Y empecé a trabajar de paquetería y me corrieron por hacer algo mal, pero no me quedé fuera y me fui a trabajar a la obra y para gastar dinero en la secundaria y comprarle un regalo a mi novia. No me eché para atrás. Bueno, somos de esa generación que no entiende lo que es rendirse, ¿no? Y somos de la generación que busca la respuesta. En algún lado está. La tenemos que encontrar y lo tenemos que resolver y lo tenemos que hacer. Carlos, soy Eduardo Cerda. Yo estaría en 3er grado de la secundaria número 38, una de mis mejores épocas que fueron grandiosas. Saludos, excelente día. Gracias. Yo tenía 3 meses de gestación, Carlos. Estaba en el vientre de mi madre. Saludos de parte de Rogelio Valdés. Bueno, ¿dónde estarías hoy? Ahí estabas en el vientre de tu mamá, 1985. Yo estaría en la secundaria seguramente tomando clases. Siempre fui un estudiante muy aplicada, me dice por acá nuestra escucha. Carlos, buen día. En ese entonces yo estaba con el tema del breakdance en la prepa, estudiando, pero sí también estaba en las esquinas bailando break. Soy Eduardo Nava. Fue un tema, el breakdance en Monterrey, y luego el rap sería también otro tema. Creo que muchos bailamos eso, aunque no lo crean. Como decía Ripley, believe it or not, lo hicimos, aunque usted no lo crea. 1985, año de música, año de cosas extraordinarias, pero hay una canción que se crea por precisamente el entorno mundial. Fíjense que en los 80, jóvenes, había mucho activismo a través de los artistas. Y Bob Geldof, sentado una noche en un cuarto de hotel, había visto un reportaje donde presentaban la crisis de hambruna en Etiopía. Bueno, este hombre llegó hasta las lágrimas y empieza a crear un proyecto llamado Live Aid o Band Aid. Y es un éxito. Pero después de ese éxito, la fuerza del mensaje llega a los Estados Unidos y no se quieren quedar atrás. Y estamos hablando de 1985. Michael Jackson, Lionel Richie y Quincy Jones lanzan un supergrupo que, por cierto, los van estaban en los premios Grammy y ahí les empiezan a decir, ¿sí vas o no vas? El reto es queremos juntar dinero para enviar al tema de África, para que sepan que los estamos apoyando. No hay egos. Es más, Quincy Jones puso en la entrada del estudio de grabación, si vas a participar en esta grabación, solo te pido una cosa, deja tu ego en la parte de afuera. Y yo creo que fue el himno después de los temblores, después de la hambruna y la Guerra Fría que nos asolaba en la mente y el corazón.
Pero aún así teníamos las tardes para nosotros y el día para imaginar. Pero este himno permanece. El activismo de muchos artistas gritándole al mundo que hay hambre, que algo se tiene que hacer. We Are the World, en Classic. Bueno, me dice Eduardo Nava, si fuera 1985, estaría bailando breakdance en las calles de la ciudad con música de Herbie Hancock. Wiki, 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 wiki. Y dice... Wiki, 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 wiki. Rocket. Boom, 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 boom. Breakdance. 1985. El baile de las esquinas, ¿no? El famoso breakdance. Que fue un gran epicentro en la ciudad o en el país. Y el clásico es Rocket. Wiki. Bueno, pues. Aquí nos pusimos a bailar breakdance, pero literal, los huesos se quiebran cuando empezamos a movernos un poco. Gracias a Eduardo Nava que nos hizo recordar estas historias de bailar en las esquinas de las cuadras. Buen día, Carlos. Yo aún no hacía nada ese año. Faltarían 4 años más para nacer el 5 de noviembre, me dice Gaby Rojas. 1985, hace 40 años. ¿Qué estarías haciendo? Bueno, yo estaría en la secundaria, Carlos, ensayando la tabla gimnástica con un aro con tiras de plástico de colores, con la canción de la Marcha de Zacatecas. Saludos. Carlos, yo estaría preparándome para salir, porque nací en enero de 1986. Oigan, hay muy chavitos por acá con nosotros. Bien. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Aquí te saluda Mario. Si fuera noviembre de 1985, yo estaría en el limbo, porque soy del 2001. Saludos. Carlos, yo estaba en primero de secundaria esperando para desayunar con la más bella, Susan Helen. Tenía 12 años. Susan Helen Romero. Ok. Carlos, estaría llegando a la escuela en noviembre de 1985. Yo estaba en primero de primaria en el Colegio Mater. Saludos de parte de Pato Mejía. Bien, mi Pato. Carlos, bueno, yo no puedo viajar a 1985. Podría viajar a 1995 y ver los Power Rangers y comprar unas Sabritas Pizzerola. Oigan, esas las descontinuaron, ¿verdad? Eran muy ricas. A mí me gustaban mucho. Buen día, Carlos. Soy Tomás Ávila, chofer de plataforma. 1985, un día como hoy, estaría cumpliendo 16 años y preparando la fiesta para la noche al lado de mi mamá. Saludos, mi querido Tomás. Carlos, te escuchamos en Austin, Texas. Yo estaría saliendo de la secundaria analizando con mi novia qué queríamos estudiar. Ya saliendo de la gran EIAO. ¿Ok? Bueno, pues, gracias por todas las historias que nos comparten esta mañana. Hay muchos himnos de 1985. Creo que fue un gran año de canciones. Dire Straits, Madonna, Cyndi Lauper. Bueno, Phil Collins, que dominaba los 80 por completo. Pero hay una canción que tenía una temática bailarina, de bailar, de contagiar, comercial. Pero la narrativa es fuerte porque habla de amantes, que para el 85 era un tema, pues, controversial. Es una canción dedicada precisamente a los amantes. Y este hombre decía: cuando llegues a tu casa, haz lo siguiente. Me marcas por teléfono, suena una sola vez la llamada, cuelgas tu teléfono y entonces me daré cuenta que llegaste bien a tu casa con tu marido después de nuestro encuentro. Vaya, Stevie Wonder, ¿eh? Una canción que se cantó y se bailó muchísimo todo 1985, pero en noviembre llega y se pone en los primeros lugares en todos los antros para bailar, con la narrativa de los amantes, de tiempo compartido quizá. Los que vivimos en 1985, hace 40 años, en plena juventud, adolescencia o niñez, de pronto escuchamos la radio y alguien estaba diciendo: les presentamos la nueva canción del grupo. Bueno, la primera vez que escuchamos esta canción fue ahí, 1985. Ya es un himno mundial totalmente atemporal. Y fue el año también del lanzamiento de esta canción y de esta película. Por eso digo que fue un gran año. Hace 40 años que estabas haciendo un día como hoy, a esta hora. Compártelo en la plática para el trayecto y sé parte de la única cultura radiofónica. Power of Love. La primera vez viendo Volver al Futuro, ¿eh? Bueno, ¿qué hacías en 1985? Es la plática para el trayecto el día de hoy. Me dice don Luis Alejandro Cantú, que le mando un fuerte abrazo.
tipazo, don Luis. Me dice, Carlos, hace 40 años yo tenía 25, andaba de guerrero del camino, es decir, manejaba un tráiler. No sé en qué parte del país andaría, estaba empezando mi negocio de transporte y construyendo mi casa, donde viví por 25 años, y preparando la boda junto a mi novia, hoy mi esposa, a punto de celebrar 40 años de casados. Creo que se llaman bodas de rubí, no lo sé, definitivamente la mejor época de la vida, toda la fuerza, ilusiones y deseos del mundo. Un gran saludo, Carlos. Fuerte abrazo, don Luis, y felicidades por sus bodas. No sé qué piedra preciosa sea o semipreciosa sea sus bodas, pero sí le deseo lo mejor en estos 40 años juntos, a usted, a su esposa y a su preciosa familia, que quiero muchísimo. Bueno, son las 9:22. Estamos en vivo platicando. ¿Qué estabas haciendo en 1985, Antonio González? Un día como hoy, noviembre de 1985, aquí anda Antonio González también. Dice que no había nacido. No, Antonio. Ya tenías 25 años más o menos. Un día como hoy, a ver, ¿qué estaba haciendo? Ah, estabas trabajando aquí de operador, es cierto. Ya tenías tus primeros 30 años aquí. Yo estaría en la primaria, Carlos, 18 de noviembre de 1985, con miedo de ir al baño, pues decían que se aparecía un payaso en el baño de las niñas. Me llamo Milagros, te escuchamos en la ciudad de Cadereyta. Un fuerte abrazo a Cadereyta y soy fanática, totalmente. Muchas gracias. Ya debo de ir a ver a mi prima Amparo Garza Rodríguez, que le mando un fuerte abrazo. A ver si este fin de semana voy a desayunar los famosos cuajitos de Cadereyta. Qué rico, ¿no? Cadereyta. Carlos Garza, soy Edgardo Chávez. Estaría jugando béisbol con mis amigos y cuando mi hermano menor bateara, le lanzaría la pelota bien alto para que las bateara y lo pudiéramos pichar. Saludos a todos, gracias. ¿Qué estarías haciendo hace 40 años, un día como hoy, 1985, bajo la Guerra Fría, bajo todas las primeras películas importantes? Regresaba la Guerra de las Galaxias, regresaba o se estrenaba Volver al Futuro, ya habíamos visto E.T. el extraterrestre, y todo eso fue la primera vez. Estaría preparándome, Carlos, para ir a la primaria en 6º año, queriendo ver a la maestra Leticia y checando en la fila con quién te iba a tocar en la graduación, noviembre de 1985. Me dicen por acá, Carlos, en efecto, posiblemente tuvimos la misma abuelita. Cuando vaya por allá te llevaré unas gorritas de harina. Muchas gracias. Recién egresado, Carlos, estrenando trabajo en un periódico importante y de gran tradición en Monterrey, cometiendo los errores propios de un joven de 21 años. Ahí estaría hace 40 años, planeando mi matrimonio a tan temprana edad. Tenía ilusiones, era feliz y trabajaba muchísimo. Grandes tiempos. Me salía entre las 12 y 1 de la mañana y llegaba a mi casa hasta las 2 o 3 de la madrugada. Eran tiempos diferentes. Me encantaba The Police y lo escuchaba de día y de noche. Hace 40 años. Buen día, Carlos. Soy Jesús. Fíjate que en 1985 ya me había graduado de médico general y estaba en el estado de Chiapas trabajando. Ahí estábamos nosotros. Tenía 39 años. Tenía 39 años, Carlos, cuando me graduó y me fui a trabajar de médico rural al estado de Chiapas. Bueno, pues, ¿qué estabas haciendo hace 40 años, perdón? 1985. Bueno, esta mujer en 1985, la canción que les voy a presentar, es una mujer que lanza un estilo totalmente de arte pop. Muy poca gente lo entendía. De hecho, cuando yo empiezo el programa del Ático, yo quise poner esta canción en varias ocasiones y pensé, le decía a mi productor Arturo Guerrero, me decía él, sí, ponla, es una buena canción. Pero le decía, ¿sabes qué? Creo que está muy adelantada y no fue mainstream. ¿Qué pasa después? En el 2022 forma parte de la banda sonora de la 4ª temporada de la serie de televisión Stranger Things. Y se pone en primer lugar la canción en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Irlanda, Alemania, Bélgica e Italia. Tenía 63 años la cantante Kate Bush cuando esto ocurre. Y dicen por ahí que de puras regalías ese año, la canción le dio cerca de $3 millones, simplemente por haberla prestado para la banda sonora de Stranger Things. Pero cuando ella la lanzó en ese mes de noviembre de 1985, no repercutió, aunque es una canción genial, revuelta, cultura y con una temática increíble. Running Up That Hill,
Haré un pacto, dice la canción. Aquí está Kate Bush en la cultura radiofónica al aire. El video es genial. Es parte de este arte pop extraordinario de Kate Bush. Corriendo en la colina, subiendo, llegando a la cumbre para hacer un pacto. Running Up That Hill. Una canción no muy entendida en 1985, pero ¿qué tal 40 años después casi? En los primeros lugares. 9,30 es lo que nos dejó los 80. Muchas historias increíbles detrás, pero 1985 es donde quiero que viajemos esta mañana. ¿Qué hacías un día como hoy, a las 9,30 de la mañana, o a estas horas de la mañana, en 1985? Carlos, lunes 18 de noviembre de 1985, yo estaba en la segunda hora de mi querida secundaria Melchor Ocampo esperando el primer receso para almorzar. Tenía 14 años y en fines de semana estaría canasteando las canchas del TEC Madero, me dice José Luis. Fuerte abrazo, José Luis, gracias. Fíjense que me escribe Omar. Hola Carlos y amigos de El Ático, me llamo Omar Guerrero. Yo nací en 1977. Y en 1985 acá, de donde soy, de la Ciudad de México, pues era una fecha muy triste porque estábamos pasando las consecuencias del terremoto de septiembre de ese año. Yo apenas iba en la primaria, iba en la escuela Justo Sierra y todo eso era un poco confuso para mí. No era consciente de la magnitud de ese evento. Afortunadamente nadie de mi familia o amistades cercanas salió lesionada. Nos pasó algo, pero sí marcó un antes y un después en la Ciudad de México y en la vida, antes llamado el Distrito Federal. Bueno, saludos. Hay una canción de Heart que me encanta y vas a escucharla, Omar, más adelante, claro que sí. Es de mi tiempo, es de ese año y es de mis épocas favoritas. Hoy empezamos la temática del ático preguntándote qué estarías haciendo en 1985. Y bueno, todas las canciones que has escuchado son precisamente de ese año. Lanzamientos, sencillos, música alternativa que hoy es mainstream, increíblemente, ¿no? Aquí está Sting en la cultura radial. Mi querido Beto Garza, que le ha tocado llevar todas sus bocinas a la posada del ático que será en mi casa próximamente. El 4 de diciembre es una posada tradicional que hacemos todo el staff y amigos de radio de muchos años y a Roberto le toca llevar las bocinas, porque tiene muchas. Así que hoy nos enlazamos con él para platicar de los perfiles del ático, de un perfil grandioso, porque soy muy fanático de esta cantante y compositora. Pero sin más preámbulo, me enlazo directamente con él. Adelante, mi querido Beto. Bueno, en la plática para el trayecto el día de hoy lanzamos esta pregunta. A esta hora, este día, pero de 1985, primeramente estaríamos escuchando esta canción de pronto, ¿no? Pero ¿qué estarías haciendo tú? Compártelo en el programa y sé parte de la transmisión, solo en Classic. Hace 40 años, su estudio de Phil Collins sonaba una y otra vez. Hay un estudio que dice que Phil Collins en los 80, 9 de 10 canciones que había en el cuadrante eran de él. Era increíble porque tenía un éxito tras otro. Escuchabas Radio Phil Collins prácticamente todo el día, ¿no? Bueno, y también ese año de 1985 es la locura en Navidades. Les voy a decir por qué. Porque se lanza por primera vez a nivel mundial el famoso NES, el sistema de entretenimiento de Nintendo. Y llega por primera vez el Super Mario Bros. Y el Duck Hunt, que venían juntos, ¿se acuerdan? El de la pistola. Entonces, ya se imaginarán los que podían, bueno, que tenían un Santa en otra categoría, o en otro lugar del mundo. Santa les trajo esa Navidad el primer Nintendo NES. A mí no, obviamente. Yo tenía un Atari que me habían regalado unos primos, los famosos primos de Houston. Siempre enviaban cosas que ya no usaban ellos porque ellos llegaba lo más nuevo y entonces en mi casa jugábamos todos al Atari, que me la pasaba genial. Aunque realmente no jugábamos tanto porque andábamos mucho en la vagancia. Yo soy total y absolutamente vago. Pero ese año, 1985, Navidades, ya podías incluir en tu carta Santa Claus el Nintendo NES y empezar a jugar el Super Mario Bros.
¿Qué tiempos, no? Primera vez, jóvenes, primera vez. Por eso hoy te pregunto, ¿qué estabas haciendo en 1985? Bueno, me dice un escucha, tendría... Muy dinámico lo que me pones, Arturo, ¿eh? Gracias. 1985 tendría 20 años. Uy, me dices, escucha, ¿qué no estaría haciendo? Pues me levantaría desde muy temprano para correr, salir corriendo para trabajar en la oficina. Estaba en una ferretería, creo que ya no existe. Llevaría lo que me hicieron para comer o me había preparado mi mamá. Y bueno, me dice por acá, me lo preparaba con todo el amor del mundo, Carlos. No podía faltar esas tortillas recién hechas con unos guisados o un guiso riquísimo. Me pones, escucha, qué recuerdos. Me hiciste mover fibras, de verdad, porque mi mamá ya no está en este plano terrenal. Primeramente, de eso se trata este ejercicio de la plática para el trayecto, porque todos pasamos por ahí, jóvenes. Quizá algunos todavía tenemos la fortuna de que nuestros padres nos acompañan en el trayecto, pero los abuelos casi de ninguno de nuestra generación obviamente está. Y eran momentos, sobre todo en Navidades, la cena en casa de los abuelos empezaba a planear. Y yo me acuerdo que por estas fechas mis hermanos y yo empezábamos a juntar un botín de dinero para ir a comprar fuegos artificiales, por no decirle cohetes. Pero ya eso pasó a la historia y fueron otros tiempos. Carlos, estaría en segundo de secundaria con mi grabadora escuchando Stereo 99. Muy buena música. Bueno, estás escuchando ahorita prácticamente Stereo 99 porque estamos tocando 1985 en su totalidad en estéreo. Carlos, buenos días. Ahora, yo creo que a esa hora estaría en el kinder. Tendría como 5 años. Saludos a todos. Ese año reprobé, Carlos, me dice Alex. Y no sabía cómo decirle a mis papás, pero también ese año cambió mi vida. Me esforcé más y hoy estoy graduado. 1985. Carlos, te la volaste. El caballero no tiene memoria. Prefiero ser como el ave fénix, morir y renacer en la misma época en que nací. Saludos de Felipe, de parte de toda la gente que se escuchamos en Tampico. Marcos Castillo me dice, Carlos, en 1985 tenía apenas 3 meses de haber entrado a trabajar en un banco aquí en Monterrey. Y recuerdo el sueldo que recibí el 30 de noviembre. ¿Cuánto ganaste, Marcos? No me lo comparte. Y con ese sueldo y lo que había juntado fui a una tienda departamental y compré mi Atari 2600. Grandes recuerdos. ¿Qué estábamos haciendo en 1985? Hace 40 años, un día como hoy, a esta hora, yo todavía estaba en el salón de clase esperando que llegara el recreo y ver que habían llevado mis compañeros porque yo nunca llevaba comida. Y muy poco dinero. Pero bueno, la pasábamos genial, salir a correr al recreo y esperar a que sonara la salida para prepararnos toda la tarde. Es el ático, la cultura radiofónica, jóvenes. Pasar las tardes en 1985, hace 40 años, ¿dónde estabas? O en la mañana, seguramente casi la mayoría en la escuela, o en su primer trabajo, o en la universidad, o en la preparatoria, no lo sé. Pero hoy quiero que te vayas con nosotros en la mente a esos momentos, esos olores, sabores, sensaciones, emociones y esos sonidos de 1985 que era una maravilla. Imagínate estar escuchando en una frecuencia una canción y en otra, con estos clásicos que eran prácticamente estrenos del momento. Saludos a toda la gente que nos sintoniza en Ciudad de México, que hace un momento querían escuchar a la banda Heart con este clásico llamado Never. 10:18, 23 grados. Conéctate con nosotros. El enlace hoy en día es global. El mundo entero escucha la cultura radiofónica. Never, a través del ático, cultura radiofónica. Bueno, pues hay tantas historias que nos llegan. Me dicen, Carlos, yo tenía un VHS de videos. Bueno, era de mi hermano mayor por 2 años y nos poníamos a verlo de principio a fin. Son como 20 o 25 videos o más que ahora son clásicos. Creo que era de ese año, 1985. Yo tenía 14 años y grabábamos Rock América, ¿no? Y MTV y todo lo que salía en TV Rock. Para mí me faltaban aún 2 años más, Carlos, en 1985 para existir. No puedo opinar. Carlos, en 1985, hace como 70 kilos, estaría entrando a trabajar en mi primer trabajo formal.
dice Ricardo Muñoz, en una empresa que hacía plataformas para una petrolera mexicana en el margen sur del río Pánuco. Saludos desde Tampico, aquí estamos escuchándote. Y una película de ese tiempo era Un día después, que a mí en lo particular me dio miedo y me da miedo recordar. Mi nombre es Leonardo, soy de Veracruz. Yo estaba en el kinder, Carlos, me dice el buen Leo, allá por 1985. Carlos, en 1985, un día como hoy, yo estaba en la secundaria y viví en carne propia, o había vivido en el mes de agosto en carne propia el terremoto de ese año, acá en la Ciudad de México. Qué historia, ¿eh? Es decir, tú estabas en el temblor. Y en cuanto a la música, estaba muy de moda breakdance, con el estilo high energy, claro. Eran tiempos de moda controvertida. Había los 80 jóvenes, creo que, espero no equivocarme o no exagerar, el menú sonoro era enorme en todos los rubros y nuevos rubros también, porque acuérdense que los sintetizadores empiezan a dominar, nacen estos subgéneros de la música electrónica como el New Wave, el New Romantic, el New Age. Nace la música urbana como el breakdance y el glam también tiene grandes expositores. Nace la corriente Manchester con Ian Curtis y Joy Division y The Smiths con Morrissey y The Cure and Crowley. Bueno, hay una desbandada de talento impresionante. El glam, el heavy metal también está en su cúspide. Era de verdad tener un panorama, un menú sonoro y todo por primera vez. El rock progresivo, Rush triunfando y todo por primera vez. Supuestamente estaban en los American Music Awards cuando ocurre el tema de We Are the World, ¿no, Carlos? Bueno, creo que fue un festejo, o los Grammy o los American Music Awards, como dices tú, pero lo que sí sé es que tomaban lista presente. Y creo que el que no quiso ir fue Prince porque estaba Michael Jackson ahí. Hay una historia, hay muchas historias detrás de ese tema. USA for Africa. Hola Carlos, buenos días. Después nosotros en ese año de 1985 pues estábamos pasando tristeza, seguro estaba en la secundaria, en la escuela, número 1. Y número 2, mi papá estaba comenzando a reconstruir nuestra casa que se había caído en el sismo. Número 3, pues canciones no te puedo decir que recuerdo muchas, pero mi papá escuchaba todo el tiempo a Rod Stewart. Un abrazo, gracias por compartir tu historia. Soy Héctor de Tampico, Carlos. Allá en 1985, si vamos 40 años atrás, yo estaba en la prepa, en el Instituto Tecnológico de la Ciudad Madero, y estudiaba para técnico laboratorista, clínico. En ese entonces en la escuela había algunos grupos estudiantiles que hacían paros por días o semanas, y me tocó un paro de un semestre completo. Saludos, gran programa. Carlos, yo estaba en la prepa y llegaba en la tarde a la casa y veía MTV. También es el surgimiento en esa época de mitades de 80, en donde creo que Monterrey se convierte en la ciudad con más antenas parabólicas del mundo. Salió hasta un reportaje internacional, ¿no? En donde las antenas parabólicas, había hasta canciones, ¿no? La parabólica. Eso fue un tema de cultura popular. Es que en Monterrey siempre, si no se hace todo así exagerado, en grande, tal, no lo vamos a hacer. Entonces, no era una antena parabólica, sino eran la ciudad de las antenas parabólicas, ¿no? Así que todo eso pasó en los 80, por eso mucha gente veía MTV, teníamos acceso a mucha información de VH1, al HBO, al CNN, a todo este tema con la voz de James Earl Jones. This is CNN. Bueno, nunca va a salir la voz de Darth Vader, ¿no? Carlos, en esta hora estuviera en la secundaria almorzando tacos de harina riquísimos con frijoles, con chorizo. En la secundaria. Todos sabíamos, jóvenes, cuando alguien había llevado que le ponía a su mamá para el lonche o el lunch, taquitos de harina con frijoles y chorizo, porque cuando los abrían para ir al recreo, pues todos nos antojábamos porque sabíamos que iba a degustar algo riquísimo. 1985, un gran año, hace 40 años, ¿qué estabas haciendo? Un día como hoy. ¿Quién te gustaba? ¿De quién estabas enamorado? ¿A quién ibas a ver? ¿En la primaria o en la secundaria? Esto es El Ático. Every time, every time, every time. You take a piece of me with you. Cada vez que te vas, te llevas una pequeña parte de mí.
Si te sigues yendo de mi lado, entonces voy a desaparecer. Esto es el Ático Cultura Radiofónica. Me dice Raúl Pesina que su maestra lo regañaba en 1985 en la escuela porque cuando él iba al recreo y entonces ponía lo que le habían preparado sus papás para llevarse al recreo, empezaba a oler en el salón y lo regañaba la maestra. Y le decía a Pesina, no me enojo porque va a comer, me enojo porque no me invita al final del día. Bueno, ¿qué estábamos haciendo, jóvenes? Bueno, me dice por acá Lázaro García, primer semestre en la Prepa Técnica Médica de Avenida Insurgentes, Carlos. A esta hora sería hora libre. En 1985, un día como hoy, iba a buscar las frituras de maíz con salsa. No había para más. Aunque luego tomaba el transporte ruta número 4 a Madero y Simón Bolívar y de ahí a tomar una pecera. Oigan, ya no existen las peceras, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de las peceras. Había una película llamada Los Peceros, ¿te acuerdas? La filmaron, creo que cerca de mi casa, algunas escenas. Bueno, y me dice, escucha lo que estaría haciendo yo en ese tiempo, hace 35 años. Buen día, yo estaba en la secundaria, me dice Fer Rodríguez, y por esas fechas ya me habían castigado por ser indisciplinado. Yo creo que estaba recogiendo la basura de toda la escuela a esta hora. ¿Te acuerdas, Fernando? Dice Fernando, sí, Carlos, a esta hora, en 1985, un día como hoy, estaría castigado recogiendo basura por lo que hice. Me acuerdo muy bien. Carlos, soy Ernesto. Yo en ese año tenía 16 años. Y ya tenía un pequeño vehículo, un bochito, y trabajaba en un puesto de hamburguesas y me encantaba MTV. Y todos los sábados veíamos TV Rock. Buenos recuerdos, 1985. Entre la gloriosa secundaria número 10, me dice escucha, en el centro de Monterrey. Y en ese tiempo íbamos mucho a las Chispas que estaban en el centro comercial, ahí por San Jerónimo, y en la tienda departamental que estaba a un lado en el segundo piso, había una pantalla de televisión gigante, Carlos, que proyectaba películas y también una vez vimos a Bruce Springsteen con el mítico video Dancing in the Dark, acompañado de la hermosa Courtney Cox. Oye, qué buena información, lo dices perfecto, mi Rafa. Courtney Cox estaba en la filmación en el público, es la niña muy joven en ese entonces que el jefe la invita al escenario, ¿no? Y empiezan a bailar los dos Dancing in the Dark. Saludos, Carlos. Sí, todavía hay transporte urbano que se le conoce como peceras. Son combis ahora, no cobran, son color naranja, creo, y van a diferentes rutas. Saludos. Ah, qué buen dato. 1985, Carlos, un día como hoy, hace 43 años, nació mi marido Manuel Pedrosa. Así que es un gran día para celebrar. Felicidades. Buen día, me enviaste a mi época de juventud, Carlos, me dice Adriana Carrillo. En 1985 yo trabajaba en el Hospital San José, que por cierto me han informado algunos amigos míos médicos que van a quitar el Hospital San José. Bueno, ahí se va parte de la historia de mucha gente que está por cerrar, me dice Adriana Carrillo. En efecto, lo van a quitar como hospital. Y además estudiaba en el Centro de Educación Continua de FIME. A pesar de todo, eran grandes momentos y tiempos. 1985. Soy Angie, estaría besando al chico más popular de la secundaria. En 1985, como las películas americanas de novia. Exactamente, para esta época, en 1985, un día como hoy de noviembre, en la noche estaríamos a la expectativa en la calle Pino Suárez o en la calle Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, esperando que iban a colocar en el cerro de esos anuncios que decían y te invitaban que ya estaba a punto de llegar Navidades. Y ese año la voz era conocida en el planeta. Así se le decía a esta mujer preciosa y con una tesitura increíble para cantar, la extraordinaria Whitney Houston. Bueno, pues el programa termina. Hemos llegado al final de este viaje a 1985. Saliendo del programa estaremos en el 2025. Estaremos en la realidad. Ya nos alcanzó el tiempo. Y yo creo que es fantástico también lo que nos está tocando vivir, ¿no? La tecnología, las nuevas formas de pensamiento, las relaciones humanas globales, aunque no muy conectadas, pero sí
muy enlazadas de alguna manera por la tecnología. Y todo lo que vendrá. Vienen cosas impresionantes, ¿eh? Me enteré hace poco de cosas impresionantes que van a ocurrir en un lapso muy corto, ¿eh? Hay que estar preparados. Pero yo me voy a quedar siempre con 1985. Es más, no quisiera ni salir de esta puerta de cabina porque sé que al salir estaré en el año actual. Saludos a Rudy, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Me dice, en mi caso la Navidad del 85 fue muy oscura, Carlos, por el tema del sismo, acabamos de llegar. Pero recuerdo claramente que los Reyes Magos, que es la tradición acá en Ciudad de México, a mi hermana mayor los discos de Night at the Opera, de Queen, Dire Straits, The Cure y todo esto, le llegaron. Y yo lloré porque no quería también discos y no juguetes, pero puros clásicos de gran calidad. Me dice por acá otra escucha, Carlos, y me manda una fotografía, padrísima. Saludos a todos. Es el maestro Riojas, me dice, Carlos, en noviembre de 1985, los troyanos de fútbol soccer de la Universidad de Monterrey, de la UDEM, estábamos regresando campeones nacionales. Volvimos un domingo de noviembre de 1985 con el primer campeonato nacional en la historia de la Universidad de Monterrey. Precisamente hace un par de semanas lo acabamos de festejar con un juego contra los troyanos actuales. Oye, qué buen tema, ¿eh? Saludos a toda la gente de la Universidad de Monterrey. Tengo amigos entrañables ahí. Y qué buena fotografía me están compartiendo, ¿eh? Fíjense, la foto es cuando ganan los troyanos en el 85 y los troyanos de ese equipo actual, ¿eh? Se ven bien, chavos, ¿eh? Felicidades, gracias por estar en sintonía. Yo me acuerdo cuando iba a transmitir a la Universidad de Monterrey en el 93. Le platicaba a mi hijo hace poco. Le decía, hijo, aquí yo iba a transmitir. Yo no estudié en la Universidad de Monterrey, pero iba a transmitir el Día de la Juventud UDEM, cuando estaba en la 99. Y le platicaba a mi hijo, todo esto que ves ahora, no existía nada. Era un solo edificio, recuerdo perfecto, que creo que todavía existe, que está ahí, donde estaba el área de carreras. Y todo lo demás era mucho terreno, no sabíamos ni te imaginabas en lo que se ha convertido hoy. Y le mando un fuerte abrazo a toda la gente que anda por ahí estudiando, trabajando y en sintonía, especialmente a los troyanos. Qué buena fotografía. Bueno, llegamos al final del programa. Me dicen por acá, Carlos, excelente tema. Soy Miguel de Ciudad Madero, Tamaulipas. Yo cursaba el 4º año de primaria y me acuerdo que tenía una maestra muy bonita, delgadita y que usaba vestido tipo maestra Jimena de Carrusel. O sea, todo el arquetipo ya lo pusiste en la mente de todos los que vamos escuchando hoy. Y me decía que yo era su consentido, Carlos, por tener puros dieces. Me dice, y aparte porque siempre participaba en clase. Y me acuerdo que mi mamá nos llevaba de comer en el recreo a mi hermana y a mí. Y nos llevaba solamente palomitas de maíz porque no había para más. Y yo me enojaba. Y ahora que soy adulto y papá, entiendo perfectamente. Hijo, eso nos abre, la edad nos abre el conocimiento y el enlace a lo que hicieron por nosotros. Y todo es invaluable, de verdad. Un fuerte abrazo, jóvenes. Los queremos mucho en el ático. Que les vaya genial en este martes 18 de noviembre. Un buen amigo siempre me ha dicho que lo mejor está por ocurrir. Y bueno, pues hablando de 1985, de la Guerra Fría, de todo lo que vivimos en esa época, ese tiempo, ese momento, un día como hoy, nos vamos con un clásico que irrumpía en el mundo, hablando un poco del tema con una espía llamada Nikita. Aquí está Sir Elton John en la cultura radiofónica. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9.